Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Vamos a tener abiertas en el libro de Génesis 22. Yo lo invito a quedarse conmigo ahí. Antes de leer la Biblia, quiero hablar de algo que nosotros muchas veces sabemos pero olvidamos. Hay momentos en nuestras vidas en que no recordamos los acuerdos que hicimos con Dios. ¿A cuántos les ha pasado? Esos compromisos que en algún momento le prometimos al Señor con lágrimas, en medio de fuego, en medio de entrega. Y se nos olvida. Pero con el paso del tiempo, los afanes, el quehacer, a veces no nos detenemos y nos olvidamos del propósito divino. Esta semana el Señor me hablaba muy fuerte en el libro de Mateo 6:25. No tiene que buscarlo, yo solo voy a leer. Donde dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él no dijo una sola, Él dijo todas. Digan conmigo, todas. Todas esas cosas serán añadidas. Y entendí algo profundo, y es que a veces nos estamos esforzando más por alcanzar que por ser. Nos ponemos metas, soñamos, queremos avanzar, queremos ascender de puesto en nuestros trabajos. Y yo quiero decirle algo, nada de eso está mal, nada de eso está mal. Nosotros podemos esforzarnos, podemos seguir estudiando, ascender de puesto. El problema es cuando permitimos que eso se convierta en afán y nos olvidamos de aquello que le dijimos al Señor. Y el enemigo no puede sacarnos del plan divino. Mire qué interesante esto. Él no puede. Pero nosotros mismos sí nos podemos salir del plan que Dios ya tenía para nosotros, por el afán. Cuando le decimos a Dios no, cuando nuestro corazón se desenfoca. Y esta palabra de la cual quiero hablar hoy es heme aquí. ¿Cuántos la han dicho? Probablemente todos la hemos dicho, heme aquí. Dice que 7 personas en la Biblia pronunciaron esta palabra ante Dios. Pero yo indagaba un poco en la historia, en el tiempo de los patriarcas. Heme aquí, en hebreo se dice henini. Y yo quiero explicarle qué significa henini. Significa entrega total, entrega absoluta, significa amor, significa compromiso. ¿Y para qué los israelitas usaban esta palabra en el tiempo de los patriarcas? Ellos la usaban para compromisos de matrimonio. La novia se casaba con el novio. Esa misma noche, la esposa le decía: henini, soy toda tuya. Me comprometo contigo. Hacemos un pacto hoy. Viceversa, lo mismo hacía el esposo. Heme aquí, soy tuyo. Me comprometo contigo hasta la muerte, sin importar las situaciones que vengan, sin importar los problemas y las piedras que se atraviesen en el camino, porque es un pacto. Usted no deja a su esposa o a su esposo por cualquier simple situación. Decimos: espérate, vamos a hablar, creo que lo podemos resolver. No nos olvidamos de ese compromiso, el cual es el matrimonio. Y también lo usaban ellos cuando había venta de propiedades. Habían abogados. La palabra bastaba. Esta es mi propiedad, yo te la vendo, yo te la cedo, henini.
heme aquí, esta propiedad es tuya. Hay un compromiso honesto y sagrado de que yo no te la voy a venir a quitar nuevamente. Quería explicar esto antes de entrar en contexto. Acompáñeme a leer Génesis 22:1, donde dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, Dios le dijo: Abraham, ustedes me ayudan. Y él respondió: heme aquí. ¿Saben qué pasa antes de este heme aquí? Yo le quiero resumir la historia. Abraham viene de pasar muchas pruebas. Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? El hombre que no pudo, que su mujer no podía quedar embarazada porque era estéril. Pero miren qué curioso, que muchas veces encontré una historia en la Biblia que decía que fue una pareja y le pidió oración a Abraham porque su esposa era estéril. Y él oró y tuvieron un hijo. Yo me imagino a Sara, yo me pongo en el lugar de Sara. Tal vez ella diría: este está loco, está orando por otra pareja, tienen un hijo y yo soy estéril. Yo me imagino la frustración de Sara, pero Dios le había prometido un hijo. Entonces, este hijo pasó a los 90 años de Sara. Sara tenía 90 años cuando dio a luz. Abraham tenía un promedio de 100 años, tal vez, ¿verdad? Cuando fue padre, cuando tuvo a su hijo. En este proceso, Abraham se equivocó, tuvo otro hijo con otra mujer, pero eso es una historia para otra prédica. Entonces, Abraham estaba viviendo en el gozo, en la felicidad, porque su promesa, la que Dios le había dado, se había cumplido. Él tenía a su hijo. Los estudiosos teólogos dicen de que Isaac probablemente estaba en un promedio de la edad de entre 15, 20 o 25 años, no lo pueden decir con exactitud. ¿Por qué le menciono la edad de Isaac? Porque quiero que sepa que Isaac no era un niño. Isaac era probablemente un adolescente entrando a su edad adulta. Entonces, cuando Dios dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Imagínese usted por un momento, Dios, siendo padre, escucha a su hijo: heme aquí. Heme aquí, de una persona que conoce el verdadero significado. No como usted y yo, que tal vez lo hemos dicho muchas veces y no sabemos lo que estamos diciendo. Porque muchas veces decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí, a las naciones. O tal vez un joven ve una muchacha bonita y dice: heme aquí, Señor, apártala para mí. Pero no es de ese heme aquí que estamos hablando hoy. Es de un heme aquí de compromiso. Entonces pasamos al versículo 2, donde dice, donde Dios le dijo, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ha de haber dicho Dios: qué hermoso, Abraham, que me dijiste heme aquí antes de yo haberte dicho lo que te iba a pedir. ¿Cuántos dirían en este momento: heme aquí, Señor, a la prueba? No escuché ningún amén. No escuché ningún amén. Y es normal. Nadie dice: heme aquí, Señor, pruébame a mí. Porque este heme aquí, Abraham no sabía lo que Dios le iba a pedir. Y en el versículo 2 encontramos lo que le pidió. En el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Porque hay cosas que tenemos que hacerlas temprano, porque si las dejamos para más tarde no las hacemos. Porque nos coge la pensadera, nos coge el atraso. Él se levantó de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto
y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo me imagino a Abraham yendo a caminar al monte Moriah con su hijo. Para llegar ahí tuvo que caminar 3 días. En el camino, pensando, Dios, ¿qué me has pedido? Mi único hijo. Los que son padres me están pidiendo a mi único hijo que lo ofrezca en sacrificio, que lo ponga en el holocausto. Y ahí va Abraham en obediencia, porque Abraham entendió el heme aquí. Pasamos al versículo 4, donde dice: el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Ustedes creen que Abraham no iba sufriendo? ¿Ustedes creen que Dios no miraba eso? Dios miraba el sufrimiento. Pero ¿sabe qué hay aquí? Obediencia, amor, entrega, confianza en quién es Dios. La obediencia es algo tan grande que no hay nada que pueda sobrepasar la obediencia para Dios. Muchas personas vienen y quieren negociar con Dios. Señor, tal vez Dios les pide, deja esto. Y no, Señor, yo voy a orar 3 horas al día, pero no lo dejo. Y el Señor dice, no ores, déjalo. O tal vez decimos, Señor, yo voy a ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el Señor te dice, no vengas a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Deja lo que te estoy pidiendo. No podemos negociar con Dios. En el versículo 5 encontramos que dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Para Abraham, esta adoración. Él estaba en medio de una prueba difícil, donde está a punto de entregar a su único hijo y ponerlo en el holocausto con fuego, con leña, y él dice: y ahí adoraremos y volveremos a vosotros. Pon el otro, por favor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Isaac, el joven que iba a ser puesto en el holocausto, le pusieron una leña. Él la tuvo que cargar. Y recuerde que los estudiosos decían de que probablemente Isaac estaba en una edad entre 15 y 25 años. Este era un joven pensante. Él decía: ¿qué está pasando aquí? Algo está extraño. Yo me imagino, yo soy una oveja de mi pastor y me encanta meterme en las historias. Y entonces yo entro a la imaginación y digo: Isaac no ve ningún animalito al que se va a sacrificar. Y está pensando: ¿qué va a pasar aquí? Entonces muchas veces hablamos de la obediencia y la fe de Abraham. Pero aquí está la obediencia de Isaac, que iba con su padre. Que él no sabía lo que su padre estaba haciendo, pero sabía de que su padre estaba obedeciendo al Dios en que él creía, y como ese era el Dios de su padre, entonces él obedecía. ¿Usted se imagina en los tiempos de ahora? ¿Qué es lo primero que responde un muchacho de esa edad? ¿A mí no me preguntaste? ¿Estás violando mis derechos? Tú no puedes decidir por mí. Yo tengo voto, yo tengo boca. Pero Isaac no cuestionó. Isaac iba con su padre. Y dice: y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces yo me imagino, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí a su hijo. Heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces volvemos a la historia. ¿Cómo hizo Isaac? ¿Cómo hizo Abraham para poner a Isaac en el holocausto? Yo imagino que probablemente Abraham le dijo, Isaac, ven, acuéstate aquí, para ver si las piedras están muy duras o si el fuego está muy caliente. Y yo me imagino la angustia de Isaac. ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Acaso no me ama? ¿Qué pasa con mi padre? ¿Qué está haciendo? Pero no se encuentra un versículo donde en este momento haya habido una conversación entre Abraham y Isaac. No hay. El hijo está obediente a su padre. Se acuesta, lo atan. Y ha de haber dicho, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En ti me encomiendo, Señor. Solo sé que mi padre cree en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Dios real. Y en ese yo creo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense usted a ese muchacho en el fuego y ve a su padre con el cuchillo a punto de degollarlo. ¿Y el próximo? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió por segunda vez a Dios. ¿Qué respondió? Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. No me rehusaste tu único hijo. Abraham estaba dispuesto a hacerlo por obediencia a Dios. Yo estoy segura de que el pastor nos dice en este momento a nosotros, levántense todos, saquen las palas y vamos a levantar la nieve afuera. Y todos nos vamos a quedar viendo con caras de ¿qué pasó aquí? Si el clima no está para que esté nevando afuera. Porque nuestra naturaleza es cuestionar. Aquí, en esta historia, ni Abraham ni Isaac cuestionó en ningún momento. Nada. Obediencia es lo que Dios pide de sus hijos. Obediencia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado con un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué hermoso proceso que estaba pasando Abraham, qué doloroso proceso que estaba pasando, cuánta obediencia. Pero en el medio del proceso, cuando Isaac le preguntó ¿dónde está el cordero? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Él profetizó en el proceso porque él sabía a quién él le cree, a quién él está creyendo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Él profetizó sobre ese lugar. Él creyó que Dios iba a proveer, porque muchas veces nosotros pasamos procesos dolorosos. A mí esta historia me impacta tanto y ministra tanto mi corazón. Una sola vez Dios le pidió a Abraham a su hijo en sacrificio y no pidió confirmación. Él solo fue. Él avanzó y él dijo, heme aquí. Él entendió la palabra heme aquí, que significa compromiso,
amor, obediencia, entrega total. Y esta historia me llevaba a mí a recordar algo personal que me pasó hace un tiempo. Y es que estaba hace unos 2 años probablemente o más, no recuerdo exactamente. Había un retiro espiritual al cual íbamos a ir. Y Dios me dijo, lleva a tu hija. Y yo, pero mi hija no quiere ir. Llévala. Ok. Hija, vamos a ir. No quiero ir. Pero vamos a ir. Te dije que no quiero ir. Pero vamos a ir. Y recuerdo que ella ni siquiera empacó. Yo tuve que ir a la casa, empacar todo. Y entonces cuando estamos en ese proceso de que queremos hacer lo que Dios nos dijo. ¿Dónde está Juan Carlos? Donde Dios nos dijo, lo que Dios nos dijo. Recuerdo que yo iba bajando las gradas y yo sentía que algo me jalaba para atrás. Porque el enemigo no quiere que nosotros obedezcamos a Dios. Entienda algo, el único que no quiere que nosotros obedezcamos a Dios es el enemigo. Él es el único. Entonces, yo recuerdo en el proceso de cuando estábamos en el retiro, yo estaba sirviendo. Particularmente en ese retiro me tocó ministrar, orar por los demás. Imagínese usted estar en un retiro donde usted está ministrando sanación a los demás, donde usted está ministrando liberación a los demás y ve a su hija que no está recibiendo nada. Porque muchas veces nuestro M aquí, así como el M aquí de Abraham, significa poner a nuestra familia en el holocausto. Poner a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque un M aquí de nosotros va a alterar nuestra vida familiar en el hogar. Un M aquí de nosotros va a cambiar la historia. El primer M aquí fue para la prueba. Pero el segundo M aquí de Abraham cambió la historia de sus generaciones. Entonces estaba mi hija y le llama al papá y le dice: papá, a mí me trajeron a la fuerza y mi mamá ni siquiera está conmigo. Me llama el papá, yo aquí estoy, lo que pasa es que estaba orando con los hermanos. Dice que quiere que la vaya a recoger. No vengas. Pues pasaron los 3 días, salimos del retiro. No recibió. Y yo, Señor, tú sabes lo que haces. Cuando estamos en el carro, me dice el Señor: dile que es el último retiro al que la traes a la fuerza. Y yo, ¿cómo? Que es el último retiro al que tú la traes a la fuerza. Y yo en mí adentro: pero Señor, si es mi responsabilidad, es mi hija. Le dije yo: es el último retiro que yo te traigo a la fuerza. Imagínense, pónganse en mi lugar un momentito como madre, sabiendo lo que está pasando su hija, y usted le está diciendo: es el último retiro que te traigo a la fuerza. Yo por dentro me estoy desgarrando. Yo no, ella necesita otro. Pero esa soy yo, ¿verdad? Yo no soy Dios. Entonces, en ese momento, cuando yo le dije esas palabras, le añadí, le dije: porque al otro vas a venir tú sola. Porque tenemos que creer en Dios en medio del proceso. Al próximo vas a venir tú sola. Y así fue. Ahora yo veo que mi hija ha dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Mami, me estoy preparando para ir a las naciones. Heme aquí, Señor, ha dicho. Entonces, muchas veces nosotros
detener porque nos concentramos en lo malo que estamos pasando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un paso adelante, otro paso adelante, ahora quiero que todos conmigo muevan sus pies. Otro paso, otro paso. Cada paso que nosotros damos es una bomba que le lanzamos al infierno. Cada paso hacia adelante que nosotros damos, nos estamos levantando en contra del mismo infierno por nuestras familias. Por nuestras familias, porque tal vez usted dirá aquí, sí, pero está predicando muy bonito y su esposo ya va a venir. Y si usted no le cree, yo le pido al Señor que aumente su fe. Un M aquí de nosotros puede cambiar todo, nuestra historia. Porque yo le voy a decir, el M aquí de mi papá y de mi mamá provocó un M aquí mío, un M aquí de mis hermanos, provocó un M aquí de mi hija, de mis sobrinos, y va a provocar un M aquí de mis nietos, de mis bisnietos y de mis tataranietos. Porque Dios bendice. Él nos ha dicho a nosotros, heme aquí. Él nos dice, heme aquí. ¿Qué necesitas? Yo te sano, yo te restauro, heme aquí. Pero un heme aquí sincero de nosotros es un consuelo al corazón de Dios. Es un confort que le da al corazón de Dios. Un heme aquí honesto. Un M aquí a la prueba, porque sabemos que ninguna prueba que no ha sido aprobada puede avanzar ese siguiente paso, porque Dios nos lleva de victoria en victoria y muchas veces nos estancamos porque no pasamos la prueba y seguimos estancados porque no pasamos la prueba. Entonces, cuando estemos en medio de la prueba, pidámosles al Señor, Señor, dame sabiduría porque quiero pasar aprobada, porque quiero dar el siguiente paso adelante. Quiero dar otro paso adelante y otro paso adelante, porque cada paso que yo doy hacia adelante, Dios se levanta conmigo como un poderoso gigante, porque cuando Dios está con nosotros, Él va por nosotros, los caminos se abren, tu hogar se restaura, los pleitos se acaban. Tus hijos comienzan a adorar a Dios. Tus hijos comienzan a creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Abraham al que tú y yo le estamos creyendo ahora. Poderoso Jesús. Yo vine a explicar este M aquí, porque Dios nos ha dicho, heme aquí a nosotros. Dios me dijo, heme aquí a mí en mi peor situación, en mi peor momento. Él me extendió su mano, me sacó de donde estaba, me levantó. Yo estaba como una ovejita tirada, herida, lastimada, no podía caminar, no podía andar, andaba jorobada. Pero Dios me dijo, heme aquí. Me levantó, me sanó, me restauró. Y ahora yo le he dicho a Él y le vuelvo a decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros aún en medio de las pruebas. ¿Cuántos lo creen? Qué lindo entender el M aquí. ¿Cuántas veces hemos cantado, heme aquí, Señor, envíame a mí? Yo muchas veces, y la verdad que ni siquiera lo entendía. Es muy importante entender M aquí, vivir un M aquí, en
regresamos al principio, que el heme aquí significa entrega total, sin reservas, sin condiciones, obediencia, aún sin entender, confiar en el plan de Dios, confianza absoluta en su dirección divina. Lo que Dios llama siempre, a lo que Dios nos llama siempre, trae bendición. Trae bendición.